Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de un matemático e historiador inglés que se llamó Isaac Todhunter. Si ustedes buscan la biografía de este señor en la fuente más a la mano, que es la Wikipedia, o cualquier otra fuente en Internet, ahí encontrarán que el señor nació en Rye, en Inglaterra, en 1820 y murió en 1884. Su vida fue un transcurso de 64 años y se le nombra matemático. Ciertamente fue un matemático, escribió muchos libros de matemáticas, pero también escribió muchos libros de historia y ese es el tópico del que trataremos ahora, que es la historia según Isaac Todhunter. No una historia teórica, sino la historia que él hizo en sus libros, la historia práctica. Tuvo muchos libros, voy a comentar únicamente los de historia y uno de matemáticas. Uno de matemáticas porque me parece muy interesante. Es un documento histórico, pero que todavía tiene valor en cualquier facultad de matemáticas, de física, de ingeniería, porque lo que trata, bueno, todavía se trata casi prácticamente de la misma manera, como si el tiempo no hubiera pasado sobre esas matemáticas, cuando el caso es que las matemáticas cambian constantemente. Pero bien, antes de comenzar, quiero recordar algo de lo que ya he comentado, ya lo he platicado. Ustedes recordarán que en alguna ocasión leí un fragmento de un artículo de Kant que se titula Idea de una historia en sentido cosmopolita. La idea de la historia de Kant es que la historia es teleológica y que lleva a un fin. Ustedes también recordarán, y lo voy a recordar porque he estado leyendo este libro, Conocimiento científico y acción social, de un señor que se llama, acá está su nombre, Manuel Gil Antón. Este libro es del 94, es del 94. En él nos va a hablar de Max Weber. En él nos va a hablar de un señor que se llamó Max Weber y va a explicarnos que la teoría de Weber es una teoría, él no lo dice así, yo se los digo así. Yo se los digo así porque una vez que hemos leído el fragmento de Kant, ese fragmento de Kant en donde nos dice que cualquiera sea nuestra idea de, de la humanidad, esta está sujeta a las reglas de la ciencia, a las leyes de la ciencia, a las leyes del mundo físico, aunque la historia, se suele pensar, es el páramo de la libertad y no estaría sujeta a esas leyes. Bueno, pues no. Algunos lo concibieron así, muchos todavía creen que es así y lo repiten en sus clases como si la idea, como si el mundo no avanzara, y bueno, estamos hablando de ideas ya viejas, como si Kant no hubiera dicho que a final de cuentas todos nos debemos conformar a las leyes de la naturaleza, pero que eso que se ve como acciones aleatorias de los seres humanos, acciones aleatorias producto de su libertad, que pueden ser vistas como irracionales porque no se explican en función de leyes científicas, todas esas de todos modos cuando se ven a lo grande se sujetan a leyes estadísticas. Algo por el estilo nos va a decir Weber y va a abundar sobre la idea, sobre esta idea. En este libro, lo reitero el libro, Conocimiento Científico y Acción Social de Manuel Gil Antón. ¿Qué nos dice sobre Weber? Nos dice, bien, miren, todos estamos sujetos a leyes, todos, sean las que se denominan ciencias sociales, sean las que se denominan ciencias naturales, todas están sujetas a leyes, ambos fenómenos. No es cierto que los fenómenos de las ciencias sociales son fenómenos individuales, no, eso no es cierto. Tan individuales y tan irrepetibles son los fenómenos de las ciencias sociales como individuales e irrepetibles son los fenómenos de las ciencias naturales. Nunca una nube tendrá la misma forma que tuvo ayer o que tuvo hace 15 minutos. Y así sucesivamente. Es decir, ese tipo de caracterizaciones de las ciencias supuestamente sociales, porque son irrepetibles, porque son individuales, son falsas, nos dice Weber. Todo está sujeto a leyes. Lo que cambia en las ciencias sociales y en las ciencias naturales es que las ciencias sociales están más determinadas. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar la manera de establecer los motivos de la acción social, los motivos de la acción social, las acciones de los objetos físicos, químicos, biológicos no están sujetos a motivos.
No hay motivos ahí, no hay motivos por los que una piedra caiga. Están sujetas a leyes y esas leyes describen su comportamiento y ya. Pero en el caso de los comportamientos humanos, ahí sí hay motivos. Y esos motivos son generalmente los medios y fines. Las acciones humanas son teleológicas. O el programa kantiano desarrollado por Max Weber. Muy bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con Isaac Todd Hunter? Bien, voy a comentar 3 de sus libros. Aquí los tengo. 3, bueno, 4. Voy a comenzar con el que no tiene que ver con la historia, sino que es ya en sí un documento histórico. Las funciones de Laplace, Lame y Bessel de Isaac Todd Hunter. Miren, las funciones de Laplace, Lame y Bessel de Isaac Todd Hunter. ¿Qué fecha tiene este libro? Bueno, se llama Un tratado elemental sobre las funciones de Laplace, las funciones de Lame y las funciones de Bessel. 1875. Bueno, creo que es la primera edición del 1875. Vamos a ver lo que nos dice Todd Hunter en la primera página, en las primeras páginas, en el prefacio. Miren, aquí está el prefacio. Prefacio. ¿Qué nos dice Todd Hunter en el prefacio? El presente volumen está dedicado principalmente a una investigación de las propiedades de ciertas expresiones muy importantes que fueron por primera vez introducidas en el mundo de las matemáticas por Legendre y que ahora son conocidas como coeficientes de Laplace o funciones de Laplace. Va a tratar de lo que hoy día se conoce como funciones de Legendre. Va a también tratar de las funciones de Bessel y lo que se conoce también como funciones de Lamé. ¿Por qué dice coeficientes? Bueno, pues porque, como todos los que llevaron algún curso de funciones especiales sabe, la expresión para la atracción, la expresión escrita de cierta manera, escrita con ayuda del teorema del coseno, la expresión para la distancia entre dos puntos inserta en la ley de atracción universal de Newton se puede expandir en series y los coeficientes de esa expansión van a ser funciones y esas funciones se van a llamar funciones de Legendre. Y a la función de cuya expansión surge se le llama función generadora. Este ya es un documento histórico, por supuesto. Sin embargo, cuando uno lo revisa, uno encuentra que es mucho más rico, mucho más potente que lo que viene en libros como el poderoso libro ese que tanto leen de Arfken. Por ejemplo, el capítulo 22, coordenadas curvilíneas generales. Arfken incluso ya lo quitó de las últimas ediciones de sus libros. Sin embargo, el tratamiento de las coordenadas curvilíneas generales es importante y hay que tener en cuenta lo siguiente: las coordenadas curvilíneas siguen siendo coordenadas en el espacio euclídeo, aunque sean curvilíneas, y consisten en utilizar cierto tipo de superficies como una generalización de las rectas cartesianas para poder fijar la posición de un punto en el espacio. Bien, este es el documento histórico de Todd Hunter, las funciones de Laplace, Lamé y Bessel. Ahora vamos a los trabajos históricos. Tiene 4 trabajos históricos Isaac Todd Hunter. 3 los completó y el último, una historia de la resistencia de materiales, no lo pudo completar. Quien lo completó fue Carl Pearson. Carl Pearson completó ese último tratado de Isaac Todd Hunter. Pero nada más voy a comentar 3 de sus tratados, que son, bueno, vamos a empezar no con el más nuevo, vamos a empezar de manera aleatoria, sin tomar en cuenta cuándo los escribió. La historia una historia de la teoría de la probabilidad, por Todd Hunter. Esta es la edición de Chelsea. Se titula Una historia de la teoría matemática de la probabilidad del tiempo de Pascal al tiempo de Laplace, por Isaac Todd Hunter. Bueno, esta es una edición más moderna, bueno, pero ahí está. Isaac Todd Hunter, historia de la teoría matemática de la probabilidad. La primera edición es del 65, años antes que el libro del 75 que les mostré hace un momento. Esta es una reimpresión del 65. Y este libro, aquí nos lo dice en el prefacio, nos lo dice la favorable recepción que encontró el libro previo a ese, que se tituló Una historia del cálculo de variaciones durante el siglo XIX, lo ha llevado a escribir este tratado sobre la teoría de la probabilidad. Ahora, ¿qué idea de la historia tiene
Todd Hunter. ¿Cómo hace él esta historia de la teoría de la probabilidad? Obviamente, la teoría de la probabilidad, aquí se los presento de nuevo, véanlo, la historia de la teoría de la probabilidad, como pueden ver, no lo saqué de una librería de alguna biblioteca que los estaba rematando. Ya ven que muchas bibliotecas, sobre todo en México, cuando ya no les caben los libros, tiran a la basura. No, no tiene sellos de nada, lo compré nuevo. Bien, ¿qué encontramos cuando vemos la historia de la teoría de la probabilidad? Dice, del tiempo de Pascal al tiempo de Laplace. Establece un límite temporal, por supuesto, del tiempo de Pascal al tiempo de Laplace. Posteriormente ya no dirá nada, pero ¿cuántos años cubre ese tiempo de Pascal a Laplace? ¿Por qué son importantes Pascal y Laplace en la teoría de las probabilidades? Bueno, se reputa a Pascal como uno de los grandes inventores de la teoría de la probabilidad y a Laplace como una de sus primeras cumbres, una de las primeras cumbres. El tratado, la teoría analítica de las probabilidades de Laplace se considera un tratado donde se introducen todos los métodos que durante el siguiente siglo se van a utilizar para tratar todo el tipo de aplicaciones que tiene la teoría de la probabilidad, sea en, en el cálculo del interés, en el cálculo de las tablas de vida, en el cálculo del movimiento planetario, en la mecánica estadística. Otro granito sería la mecánica estadística de Gibbs, pero eso ya pasa de lo que nos quiere contar Todd Hunter. Entonces, ¿qué tipo de teoría de la probabilidad hay aquí? No hay teoría de la medida, no hay teoría de la medida. En lo que consiste la teoría de la probabilidad es en una doctrina de las probabilidades objetivas, en la que se calcula mediante unas pocas reglas, las reglas de suma, las reglas de multiplicación de las probabilidades, una serie de problemas que pueden llegar a ser muy complejos. Y si nosotros vemos lo que nos dice Todd Hunter, vamos a ver que va a ser una historia de los problemas y de las aplicaciones de la probabilidad. Por ejemplo, este capítulo 5, como pueden ver, mortalidad y seguros. Life Insurance, el aseguramiento de la vida, el cálculo de las tablas de mortalidad, en donde van a aparecer grandes figuras como Bernoulli, Montemort. Todos ellos lo que hacían era enunciar problemas y tratar de resolverlos. Y los resolvían introduciendo en ocasiones métodos. ¿Qué es entonces para Todd Hunter una historia de la teoría de las probabilidades? Es una historia de cómo se resuelven una serie de problemas mediante la introducción de ciertos nuevos métodos. Esos nuevos métodos no son, aunque esto no lo establece Todd Hunter, eso se los digo yo, pero eso lo dicen también los historiadores posteriores de las ideas. Estos métodos no son ingenuos, o en principio lo son. En principio uno introduce un método, pero posteriores investigaciones demuestran que esos métodos abren nuevas avenidas del pensamiento. En gran medida, la introducción de los nuevos métodos de la probabilidad va a permitir cada vez tratar problemas más complejos y van a llevar a una reflexión en un plano distinto de abstracción de lo que son las probabilidades. Pero vamos al siguiente libro de Todd Hunter. Me parece que este es posterior. Nuevamente, la figura de la Tierra de Todd Hunter. Son dos volúmenes encuadernados en uno, como pueden ver. Tampoco lo encontré en una librería, tampoco. Esta es una historia de las teorías matemáticas de la atracción. A History, una historia de las teorías matemáticas de la atracción y la figura de la Tierra. Este es el volumen 1, aquí están los dos, en esta edición de la editorial Dover, el otro era Chelsea, este es Dover, en esta edición están los dos. Hace exactamente lo mismo. Dice así en el prefacio: en los volúmenes que ahora oferto a los estudiantes he escrito la historia de una importante rama de la ciencia, de la misma manera en la que traté antes el cálculo de variaciones y la teoría matemática de la probabilidad. Aquí nos va a comentar un montón de tratados que consultó, que fueron escritos antes, pero que
le parecieron en gran medida insatisfactorios y por eso vuelve sobre su metodología. Vamos a ver en qué consiste la metodología de Todd Hunter. ¿Cómo es la historia según Todd Hunter? Es la historia de ideas encarnadas en personas. Así va a hablar de Newton, Huygens, Maupertuis, Stirling, Cloriat, el problema de la medición de los meridianos, Maclaurin, Simpson, D'Alembert, Boscovich, todos estos señores, D'Alembert de nuevo, luego el volumen 2, las memorias de Laplace, las memorias de Legendre, los tratados de Laplace, la segunda memoria de Legendre, las memorias de Laplace. Aquí siempre va a faltar alguien que no debería faltar, que es Lagrange. No veo a Lagrange, pero bueno. Entonces, Ivory, plana, y llega hasta 1825. Lagrange sí aparece en algunas partes. Lo interesante de los tratados de Todd Hunter es que sí utiliza, sí trabaja las matemáticas. Como pueden ver, no es una historia puramente verbal, sino que va al detalle del cálculo en todos sus tratados. El detalle del cálculo, de la filosofía, casi no. Casi no, excepto que lo digan los autores, como en el caso de Boscovich. Bien, entonces aquí hay un cálculo, esta historia de la teoría de la figura de la Tierra me resultó a mí útil en un artículo que ya anuncié alguna vez aquí que va a aparecer, pero como las ediciones se tardan mucho, a mí me comunican que va a salir hasta enero. Entonces en enero volveré sobre el tema de la figura de los cuerpos por un método nuevo, un método de geometría diferencial nuevo. He calculado una velocidad distinta para la aparición de una figura elipsoidal de una masa fluida en rotación. La figura de la Tierra, a final de cuentas, la entendemos como una masa fluida que está rotando y que vemos desde un sistema de referencia móvil, etcétera. Pero este libro es muy interesante, es que se los recomiendo. Vamos al último de los libros que quiero presentarles. Este es el último en esta sucesión. En realidad, el último que escribió es el que les comenté. El primero que escribió es este. Este es las Dover Phoenix Editions, reediciones de reediciones, una historia del progreso del cálculo de variaciones durante el siglo XIX de Isaac Todd Hunter. Nuevamente por su método. Va a colocar el nombre del autor, va a colocar la fecha, va a colocar el problema particular que el autor está tratando y va a decir qué avance sustancial hizo y va a incluir pues los cálculos. Por ejemplo, cuando trata al autor Sarrus, obviamente véanlo, pues es una historia, pero es una historia de las ideas. Como en particular a mí me gustan historias en las que se hacen los cálculos, porque sin los cálculos, pues el puro verbo, la pura narración, pues no es realmente sustanciosa. Bien, pero ¿lleva a algún lado la historia según Todd Hunter? Es decir, ¿lo ve como una historia teleológica? Porque podemos nosotros ver de inmediato que en estas historias hay una motivación subyacente a todos los autores que están aquí, que es resolver una serie de problemas que se plantean. La historia, según Todd Hunter, es una historia de problemas. Y esos problemas se avanza en ellos y eso es lo que va a generar la historia de las ideas en los dominios de los que trata. Tenemos una serie de problemas, se propone una solución que no es satisfactoria, y se propone otra solución a la luz de nuevos resultados, sean estos matemáticos, sean estos físicos. Esa es la historia según Todd Hunter, una historia de problemas. ¿A dónde lleva? ¿Cuál es la finalidad de esa historia? Esta historia no es teleológica, pero es una historia con motivos. ¿Por qué no es teleológica? Porque un problema resuelto por un método nuevo genera nuevos problemas. No da un remate a la situación que se planteó en un principio, sino que la diversifica. Si se tiene el problema de la figura de la Tierra, cuando se trata por un nuevo método, obviamente se puede resolver un problema previo o incluso se puede canjear el problema previo por uno nuevo y al resolverlo se generan nuevos problemas y así continúa el desarrollo de la historia. Termina en algún momento, está clara la motivación, como diría Weber. Esta historia está muy motivada.
lo que motiva a los seres humanos a continuar resolviendo problemas matemáticos es que funcionan, Pero no tienen un fin, no hay una teleología específica. Muchas gracias.